Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Narcomundo, el podcast. Gracias que nos sintoniza, gracias por suscribirse y apoyarnos activando la campanita para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas historias del mundo de Lampa. Gracias nuevamente por su apoyo a estos 2 episodios semanales que estamos haciendo el gran esfuerzo, mi querido Jesús Lemus, Barajas y un servidor, para traerle a ustedes la mayor cantidad de información referente a la narcopolítica mexicana. Saludo con mucho gusto a mi gran querido colega Jesús Lemus, autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial. Mi querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido José Luis? Siempre un gusto y un placer poder estar contigo aquí en nuestro espacio de Narcomundo. Entonces, muy agradecido por esta posibilidad que me das, siempre digo yo, de ir aprendiendo poco a poco de tanto que sabes tú sobre estos temas. Y pues a darle para adelante, mi hermano, porque traemos temas que se andan cociendo de tan calientes que andan. Ya se cosieron desde el viernes pasado, mi querido Jesús, Sí. que parece que somos unos malditos malpensados y nos regañan en conferencias de prensa desde el Senado de la República. Y ahora salió el senador Adán Augusto López Hernández, este flamante político mexicano, hermano del alma de Andrés Manuel López Obrador, para tratar de explicarnos de dónde vienen sus ingresos. Dijo que, recordemos que por ahí un medio de comunicación dijo que en sus declaraciones patrimoniales que le hicieron empresas privadas por 79 millones de pesos entre 2023 y 2024, pues él intentó de alguna manera presentar sus cifras y que le cuadraran ahora sí que el tapete con las cortinas, y pues fueron realmente contradictorias porque en sus declaraciones disponibles ya en la Plataforma Nacional de Transparencia no aparecen esos montos. Mi querido Jesús aceptó que además de sus ingresos como funcionario público, Adán Augusto pues tiene otros que no sabíamos, como prestador de servicios legales, y por ahí decía que sí recibió 78 millones de algunas empresas como GH Servicios Empresariales, Operadora Turística Rabaté y Capital Cargo del Golfo, aunque insistió que no había temas ilegales y que esos ingresos sí cuadraban. La realidad es otra, mi querido Jesús. Parece que estos de la cuarta transformación no entienden que no entienden y siguen queriendo hacernos ver que nosotros estamos mal y que ellos pues son prolíficos y prolijos empresarios, e inclusive por ahí salió a decir que tenía una herencia que le había dejado la mamá, que pelearon por un departamento del papá en Houston, y bueno, total que ellos son los que siempre se han enriquecido y los pobres somos nosotros. ¿Cómo lo ves? Exactamente, José Luis. Y luego el descaro, ¿no? De este Genaro García Luna 2.0, porque a final de cuentas, ¿cuánto vociferó? ¿Cuánto dijo que no tenía una propiedad en el extranjero, que si tenía una propiedad que la regalaba, pues que comience a regalarlas porque tiene propiedades en el extranjero? Ya le salió, nomás para que vean qué tan hocicón y qué tan mentiroso es este bandido de Adán Augusto López Hernández, porque a final de cuentas, pues y sigo insistiendo, y esto es lo que estamos viendo nada más, los 79 millones de pesos que no había declarado, que se le pasó declarar, José Luis. Oye, ¿de qué tamaño tiene que ser tu hacienda como para que digas, ay, se me olvidó una bagatela, 79 millones de pesos, se me olvidó declararlas, ¿no? Y esta declaración, pues es por justamente más que el ocultamiento de la riqueza, porque en la medida en que deje ver de qué tamaño son los tamaños de sus arcas, pues vamos a saber de dónde se estaban llenando. Y ahí no hay riesgo, no hay riesgo, lo dice el dicho, mi querido José Luis, sigue el dinero para llegar justamente a donde está el criminal. Y en este caso, siguiendo el dinero, ese dinero tiene que llegar por fuerza, tiene que tocar al tema del huachicol. La riqueza de Adán Augusto López Hernández no puede ser, qué fácil, ¿no? Que provenga, como dicen muchos, todos, eh, vienen de una herencia, pero en este caso, la herencia que le dejó el papá, pues fue sí una gran notaría, pero pues no es tanto así como para que hoy tenga que ocultar 79 millones de pesos. Simplemente, José Luis, esto solamente nos viene a confirmar la participación de Adán Augusto López Hernández en esa gran red del huachicol fiscal. Y sobre todo, esto únicamente refleja, pues él es el jefe, él es el que veíamos, bueno, más bien el que se hacía sentir presente a través del tráfico del combustible que sacaban crudo desde México, lo llevaban a Texas, lo regresaban refinado, siempre manifestando que era aceite de desecho, justamente para hacer la evasión fiscal. Y acá en México,
distribuir el huachicol. Ahorita ya nos vas a platicar en dónde más, aparte de más de 555 gasolineras que tenía el rey del huachicol, este señor Carmona, ¿te acuerdas de él? Bueno, por Claro. sus relaciones criminales de las que hemos estudiado, pues a final de cuentas, este personaje pues fue una clave importante para el enriquecimiento de Adán Augusto López Hernández. Pues es que mira, si hablamos también de Adán Augusto López y toda su red política y criminal, también tendríamos que hablar precisamente de esta señora, la senadora Andrea Chávez, que recibió el empresario que patrocinaba, ¿recuerdas esta campaña millonaria anticipada de los camiones de salud que se paseaban por ahí en Chihuahua para llevar apoyos a las comunidades? Este empresario que la patrocinó, supuestamente y en palabras de ella en varias mesas de debate, recibió, recordemos, más de 2,000 millones de pesos en contratos en los gobiernos de Adán Augusto, del cuñado de Adán Augusto López y del sucesor de Adán Augusto López, ¿no? Fernando Padilla Farfán, uno de los contratistas favoritos de Adán Augusto. Y nada más eso es como un detalle, porque esta mujer, Andrea Chávez, pues ha estado también en el ojo público y no se le ha cuestionado acerca de sus nexos con su padrino político, vamos a decirlo así, no nos vamos a meter en temas personales, pero de su padrino político, Adán Augusto López, e inclusive en varias de sus intervenciones podría parecer fortuito o no, pero ella decía que iban a barrer la corrupción e iban a barrer a la oposición en Chihuahua. No sé si se refería precisamente a la barredora y a Sí, Hernán Bermúdez Requena. Muy sí. probablemente esa ligazón o esas ligas habían llegado ya o se sentía tan confiada ya que lo decía con un desparpajo absoluto. Regresarme al tema de Adán Augusto, nada más aclararle aquí a la gente que nos está escuchando que el viernes pasado el legislador dijo en el Senado, en la Junta de Coordinación Política, que en 2023 él obtuvo ingresos por 22,626,398 pesos, que en 2024 recibió 24,5 millones de pesos y que esto realmente sumaba 47 millones. Se quedaba corto en 31 millones respecto a estos 78 que aceptó recibir de las empresas. Entonces, Adán Augusto intenta en una cruzada por salvar su nombre, que ya lo dijo Jesús Lemus en el episodio pasado, ya es un cadáver político Es un cadáver. andando. Él intentó esclarecer estas cuentas y voy a leer textualmente lo que él dijo. Dijo Adán Augusto, yo dije que en el 2024 tenía 50 y tantos millones de ingresos. Que paréntesis, ¿quién gana 50 millones en un año? Es muchísimo dinero. Muy poca gente de la población en México, empresarios, pueden ganar esa cantidad de dinero, no son muy contados. Y que en el 2023 tuve 26 millones de pesos. Si suman la cantidad, da 78 millones de pesos que yo declaré como ingresos al SAT. Entonces, hay contradicciones que no se pueden entender y por ahí el fin de semana también, mi querido Jesús, ya para no apoderarme, porque este tema me apasiona de la palabra, fíjate que expertos en temas fiscales, apareció una portada en el periódico Reforma que decía que expertos en temas fiscales y financieros advirtieron que, de acuerdo con esta información que proporcionó Adán Augusto López, el morenista pagó tan solo por ingresos en 2023 y 2024 apenas 2,4% del ISR, o sea, el impuesto sobre la renta, muy por debajo del 35% marcado por la ley. Es decir, de estos 79 millones de pesos que Adán Augusto reportó cobrar, debió cubrir de esos 79 millones al menos 26 millones de pesos sobre impuestos sobre la renta y no lo hizo. Entonces, habría que ver, ¿no?, cómo él mismo reconoció tener estos servicios profesionales, venta de ganado, renta de inmuebles y herencias, y este último rubro, pues aunque no es grabado por el ISR, las herencias, sí debió de haber pagado una buena cantidad de ello. De estos 20, ¿qué te dije? De estos, se me fue, 26 millones de pesos sobre impuestos sobre la renta, solamente este sujeto pagó 1,9 millones de pesos. O sea, fíjate la cantidad. A nosotros nos quitan un chingo de dinero, usted que nos está escuchando, nos quitan un chingo de dinero en nuestros servicios profesionales, cuando emitimos una factura, cuando nos cobran el IVA, el ISR en nuestros productos, y el IEPS inclusive, lo que sea, y a este hombre le condonan una cantidad millonaria de impuestos y de los 26 millones solo paga casi 2 millones
de pesos. ¿Cómo ves, mi querido Jesús, Pues también? eso podría tener una razón bien básica, producto de la corrupción y del nepotismo de esta cuarta transformación. Totalmente. Acuérdate quién era la titular del sistema de administración tributaria, Rosalinda López Hernández, la misma hermana, ya hoy difunta, por cierto, la esposa acaecida de Rutilio Escandón. Entonces, Rosalinda López Hernández era la titular del SAT. Oye, pues ni modo que no le fuera a hacer un borrón y cuenta nueva al hermano, ¿no? De 29 millones de pesos, de 26 millones de pesos, dejársela en 1.9 millones, pues está bastante interesante. Entonces ahí para que veas, hasta la difunta, digo, ¿no? Que la muerte no tiene por qué eximirnos de las chingaderas que hacemos, pero al final de cuentas hay que recordarlo. La señora también se prestó a corruptelas, la señora difunta, la hermana de Adán Augusto, la que fue esposa de Rutilio Escandón, que también habrá que revisar un día los temas Uf. fiscales de Rutilio Escandón y vas a ver que andan justamente en la misma medida. Lo que a mí me queda claro, mi querido José Luis, es que, insisto, cada vez se le sigue hurgando y sacando más a Adán Augusto López Hernández, y aún así todavía no es tiempo de que se presente ante un ministerio público, pues No. justamente explicar estas inconsistencias. Se las sacan muy fácil, ¿no? Como aquí hay una señora, como dicen los españoles, malfollá, que está insistiendo de que somos tramposos, que es mentirosos, que somos los emisarios del pasado. Señora, no me acuerdo cómo se llama Isabel, no sé qué Isabel, no me acuerdo cómo se llama, pero, o sea, ese tipo de personas a lo que quiero llegar es que son las que por culpa de ellos, aquellos se enquistan en el poder y se sienten obligados a no rendir cuentas, efectivamente. Entonces, sí hay que ver por qué en este momento todavía Adán Augusto López Hernández, todo lo que hay detrás de él, todo lo que se ha dicho, toda la cloaca que ya se destapó, ¿cómo es posible que alguien desde el poder siga siendo protegido con esa dimensión o de esa forma? No me explico cómo la presidenta Claudia Sheinbaum, que quiere acabar justamente con el problema de la corrupción, pues todavía sigue insistiendo en que Adán Augusto, pues que explique. No, espérame, no es cuestión de, no es voluntad. En un Estado de Derecho, el comparecer por la comisión de un delito no es voluntad del hechor. Es obligación del Estado llevarlo de las orejas y sentarlo en el Ministerio Público y que explique su conducta antijurídica. Y en este caso la presidenta no ha querido hacer nada. Y esto vuelve a ratificarnos, mi querido José Luis, vuelve a ratificar el hecho de que Adán Augusto López Hernández, desde la Secretaría de Gobernación, delinquió tanto o más que Genaro García Luna. Porque ahorita viene un tema que tú no lo vas a poner sobre la mesa. Cuando estaba su huachicol, y es un tema que poco se ha explorado, y tú y yo ya andamos por ahí sobre esa pista, de que cuando estaba el tema del huachicol, aparte de las 555 gasolineras de Carmona Angulo, del rey del huachicol, Ujú. que les puso a consideración para la red de huachicol para que ahí vendieran todo el huachicol que metían en forma ilegal desde Estados Unidos, pues también Adán Augusto abrió las puertas de la Comisión Federal de Electricidad para que compraran combustible robado, para que la CFE de Manuel Bartlett Díaz comprara combustible robado y a través de una red de empresas fantasmas hacer que el foco que prendía en tu casa le estuviera dejando dinero en la bolsa de Adán Augusto López Hernández. Entonces, es increíble cómo esa red de Huachicol llegó a tocar hasta la Comisión Federal de Electricidad. Mira, antes de dejarte el tema, porque tú lo traes muy bien estructurado, tú ya lo pensaste bastante mejor que yo, hay que recordar que la Comisión Federal de Electricidad, en el tiempo de Manuel Bartlett Díaz, fue una de las instancias de gobierno más corruptas que ha habido y que podrá haber a lo largo de los próximos sexenios en México. ¿Por qué? Porque al principio, cuando la Comisión Federal de Electricidad, cuando la toma Manuel Bartlett Díaz, el primer gran negocio que comienza a hacer Bartlett Díaz, por eso la necesidad de no transitar en la generación de energía eléctrica a través de fuentes no contaminantes, como el sol, como el viento, etcétera, o los ríos, etcétera. Por eso la intención del gobierno de mantenerse en la producción de hidrocarburos quemando carbón Ujú. quemando justamente los derivados del petróleo. ¿Por qué? Porque el primer negocio que hizo Manuel Bartlett lo hizo justamente con el que fue luego senador, uno que tenía un sombrero hasta miau, que andaba todo miau el sombrero, el señor Guadiana, te acordarás, un Ah, claro, senador de claro. Coahuila, dueño de empresas mineras de carbón ligadas al cártel de los Zetas,
que le vendía toneladas y toneladas de carbón a la Comisión Federal de Electricidad y que mucho de ese carbón, José Luis, porque ese es un tema que yo también tengo investigado y documentado, por supuesto, mucha parte de ese carbón que le vendían a la Comisión Federal de Electricidad provenía de los pocitos de los Zetas, un negocio que tenían también los que fueron gobernadores allá de Coahuila en operación Coahuila. con los Zetas, ¿sí? Entonces, desde ahí viene la corrupción de la Comisión Federal de Electricidad, comprando combustibles, que en este caso el carbón, comprando combustible robado. Una parte sí provenía de forma legal de las minas de Guadiana, de Armando Guadiana, pero otra parte provenía de lo que Armando Guadiana, a través de sus empresas, le compraba a los mineros de los Zetas. Y luego todo ese carbón lo mandaban a la Comisión Federal de Electricidad sin ningún tipo de revisión documental de nada. Todo iba y se consumía y le pagaban grandes cantidades a Guadiana por el carbón que estaban metiendo en la Comisión Federal de Electricidad. Ese modelo lo aplicó justamente Manuel Bartlett Díaz con ese robo, con ese saqueo del carbón. Y no me queda ni la menor duda de que eso lo han de replicar en el esquema que tú ya encontraste, José Luis. Totalmente, totalmente. Vamos a hablar referente, antes de culminar el tema de Adán Augusto, precisamente lo que refieres tiene que ver mucho con el apagón masivo en la península de Yucatán que afectó a 3 estados del sureste, que generó interrupciones en las telecomunicaciones, inclusive caos vial, imagínense ustedes, y pérdidas evidentemente en el sector turístico, porque pues no había electricidad ni telecomunicaciones en los hoteles, ¿no? Que es parte de esta gran economía que sostiene a estas entidades en esta zona del país. Nada más, déjame terminar por último con el tema de Adán Augusto, porque luego dicen, pruebas, pruebas, pon las pruebas, que no sé qué. Entonces, estos son datos y no relatos, mi querido Jesús. Exacto. Hay declaraciones patrimoniales, usted las puede encontrar en el portal de transparencia, portal nacional de transparencia, inclusive por ahí ya las ha hecho públicas el propio Adán Augusto. Está la declaración 2956 de octubre del 2024, perdón, donde él reportó ingresos como funcionario y ya como senador. Nada de estas empresas privadas aparece ahí. La cifra fue de 131,874 pesos. Eso es solamente la cifra mensual. En todo el año alcanzaría 1,582,000 pesos. Insisto, solamente en esta declaración pone los ingresos recibidos como senador. No hace ningún hincapié ni soslaya ahí nada de lo que tiene como ingresos adicionales. En la siguiente declaración, 29,567 en mayo del 2025, reportó ingresos por su cargo público por 625,793 pesos. En todo el año serían 7,5 millones de pesos y aquí solo aparecen, insisto, sus ingresos como funcionario y no registraron montos que le dieron las empresas privadas. En datos de inversiones, cuentas bancarias aparecen en blanco. Reportó que tenía una deuda por 6 millones de pesos y las casillas sobre si tenía participación en empresas, beneficios privados o fideicomisos estaban vacías. Entonces aquí hay una clara omisión por parte del funcionario. ¿Por qué? Pues porque no le interesaba decir que tenía tanta lana hasta que lo exhibieron en algunos medios de comunicación y evidentemente recalcar precisamente que solo pagó el 2,4% del ISR cuando debió de haber pagado lo que todos pagamos, ¿no? No pagar los 26 millones de pesos y solo pagar 1,9 millones de pesos. Eso te habla claramente de que había beneficios inclusive de Hacienda para este personaje, hermano político del expresidente López Obrador. Y antes de entrar al tema que bien refieres, porque no me quiero alargar tanto, Adán Augusto da para 10, No, 15, 20 episodios de este podcast, mi querido Jesús. Nada claro. más preguntarte algo antes de entrar al tema del diésel, guachidiesel y todo lo que mencionas de estas gasolineras heredadas prácticamente por Carmona a la Cuarta Transformación. Parecería el legado, ¿no? Criminal de este Sí. hombre, del rey del huachicol. Por ahí dicen que la demanda o la posible investigación en contra de Adán Augusto no va a prosperar porque hay rumores, en parte de esta rumorología política, dice que la semana pasada alguien, tú me dirás quién, salió
de Palenque, ahora sí que como el corrido salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana y los Tigres del Norte, esta vez salió de Sí. Palenque con destino a la Ciudad de México. En una operación fortuita se reúne esta persona con varios personajes cercanos a él y viaja exclusivamente para dar órdenes y decir que por favor y de una vez por todas archiven el caso de Adán Augusto López. Por ahí hablan de la llegada la semana pasada de López Obrador a la Ciudad de México y dicen que él dio órdenes precisas para pues darle carpetazo a la situación de Adán Augusto López, su involucramiento con la barredora, el caso de Hernán Bermúdez Requena y sobre todo el huachicol fiscal, porque esto también empaparía o salpicaría a sus propios vástagos, sobre todo al Tokyo Boy Andy López Beltrán. ¿Cómo ves que se hace por ahí una versión, sale una versión que López Obrador habría hablado también con la presidenta Claudia Sheinbaum y ya habría sido más duro contra ella y le habría dicho que por favor pare esta masacre en contra del ya cadáver político Adán Augusto López? Totalmente de acuerdo contigo, José Luis, la versión de que alguien salió de Palenque con destino a la Ciudad de México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum a decirle, párale, párale. Existen dos versiones, por supuesto, la que tú bien refieres, que es la más fortalecida, que hablan de que el propio López Obrador salió de su cueva. No lo creo tan así. Pero existe también otra versión que habla de que fue la señora secretaria de Gobernación, Rosa Isela, la que se convirtió en la emisaria de López Obrador para llegar con la presidenta Claudia Sheinbaum a decirle, a decirle de manera muy puntual que ya pararan el tema. Pero lo hace con una petición, además, porque no es decirle a la presidenta ya cierra el tema, le dice a la presidenta que ordene a Omar García Harfuch que ya se esté en paz, que no esté buscando nada contra Adán Augusto López Hernández. ¿Y que por qué? Porque sabemos todos, y aquí lo dijimos en el podcast anterior, que justamente el que estaba filtrando la información del expediente, pues era la gente de Adán Augusto, de Omar García Harfuch, que estaba dentro de la Fiscalía General de la República, porque a Omar García Harfuch le conviene quemar a Adán Augusto López Hernández, porque no tiene ninguna relación con él, no tiene ningún compromiso con él, y porque además eso significa un logro para la cuarta transformación de Claudia Sheinbaum también. Así lo ve el propio Omar García Harfuch. Por eso desde allá, desde Palenque, le mandan decir a la presidenta, con la señora, en este caso doña Rosa Isela, pues que le pare ya a su muchachito porque anda como muy desatado. Y la verdad es que lo que está haciendo Omar García Harfuch, si él es el autor de estas filtraciones, de esta intelequia que se está dando en torno al tema de la carpeta de investigación sobre Huachicol, le está haciendo un agujerote del tamaño del mundo a la cuarta transformación, porque simplemente se cae Adán Augusto López Hernández y no nada más va a caer Andrea Chávez, que ya la mencionabas en un momento. Van a caer muchos gobernadores que estuvieron del lado de Adán Augusto López Hernández y que se prestaron con él a ampliar la red de Huachicol, a participar con un boletito, a lo mejor con un pedacito de la lotería, para que también ahí se distribuyera parte del Huachicol que estaba llevando el buque de Adán Augusto y trayendo el trenecito de allá de Estados Unidos en sus carrotanques y lo distribuía por todo el país. El caso es que está interesante porque Adán Augusto, mira, y claro que López Obrador sabía quién era Adán Augusto. Yo te voy a platicar una versión que tengo de una muy certera fuente Me de Centro imagino, Nacional de me imagino. Inteligencia, ¿sí? Que fue justamente Adán Augusto tuvo muchos desencuentros con Andrés Manuel López Obrador en el tiempo en que Adán Augusto era el secretario de Gobernación. Y en ese tiempo que Adán Augusto era el hermano que no tuvo López Obrador, varias veces el presidente le recriminó por su putería, a final de cuentas, que andaba aquí, que andaba allá y que andaba en esto. Y en alguna ocasión le dijo que no iba a llegar a ser presidente de la República, le dijo López Obrador, porque no quiero que gobierne una niña, refiriéndose justamente a Andrea Chávez. Entonces, el tema está sumamente interesante porque esa versión, te digo, sale del Centro Nacional de Inteligencia y Andrea Chávez fue la responsable o culpable o artífice, si tú quieres,
de que se le haya caído la presidencial a Adán Augusto López Hernández. Acuérdate que cuando Adán Augusto López Hernández va a la candidatura, una de las corcholatas era la más poderosa, era la imparable. Sí, Claudia tenía las preferencias de López Obrador, pero Adán Augusto tenía también ese cariño, esa solidaridad, ¿sí? Entonces, él era el que iba derecho, tan así que muchos gobernadores en México respaldaron siempre la posibilidad de Adán Augusto, porque él era el hombre fuerte, pero de alguna forma Se hacía llamar el hombre más cercano al presidente, era el inclusive. hombre más cercano al presidente, y de alguna forma, el propio presidente le dijo que no iba a ser presidente de la República porque no quería que gobernara una niña. Entonces, de ese tamaño ya veía López Obrador los pedos en los que se podía meter, y qué bueno que lo frenó a tiempo. Qué bueno que no llegó Adán Augusto. A ver, ya no sé si estaríamos mejor o peor, pero qué bueno que no llegó, porque tendríamos una primera dama, pues que no sería la adecuada del país. Pero el caso queda muy sensible, porque si tomamos en cuenta ese punto, pues ¿qué no podemos saber de Adán Augusto López Hernández? Si eso le tumbó la presidencial, imagínate pues el negocio que tenía con el huachicol, que también seguramente fue puesto sobre la mesa en algún momento. Y ahora el presidente de la República tiene que volver a entrar para corregirle el destino a Dan Augusto López Hernández y decirle, hey, por favor, ya para a Omar García Harfuch para que ya no investigue a Dan Augusto López Hernández y que ya pare esta masacre que están cometiendo contra el hermano del entonces presidente. Entonces, creo que sí está bien fundado el tema, creo que por ahí va justamente, y yo siento, sin temor a equivocarme, vuelvo a insistir, Adán Augusto ya es un cadáver político. Ahorita lo que están tratando de salvar es que el agua ya no llegue al río. Porque si llega al río va a charpear a López Obrador y va a charpear a un grupo de personas también encumbradas en la cuarta transformación. Aquí lo que ya se está buscando es ya parar esto. Quieren, Adán Augusto, como yo te decía, cobra fuerza también la versión de que antes de que termine este año, Adán Augusto se va a Francia. Se va de embajador a Francia. Lo más seguro es que si entra la señora Raquel Buenrostro del Sistema Anticorrupción a revisar las cuentas de Adán Augusto, lo más seguro es que se acelere, sea un catalizador para que se acelere justamente la salida de Adán hacia Francia. Pero de que Adán, el solo hecho de haber ocultado su riqueza, eso es un delito. Sí. Independientemente de dónde provenga, independientemente de a dónde quisiera ir esa fortuna, eso ya es un delito, y eso por supuesto que está sancionado, y eso Morena debería de hacer que hubiera ya una salida rápida y urgente de Adán Augusto, porque la quemadota que se están dando, de veras, la quemadota, y el año que vienen elecciones en 17 estados del país, Sí. y pues ese ejemplo de Adán Augusto no creo que le vaya a favorecer mucho a este gobierno. Perdón, dije el año que viene, dije es en el 27, pues 27, estamos en sí. el 26. Pues ya casi, ya estamos en Ya casi. octubre, Sí, prácticamente, ya estamos a unos sí. días de que empiece octubre. Y fíjate, tú dices algo muy interesante y a mí me resuena esta pregunta que ha circulado en medios de comunicación y que yo también me la he hecho en diversas ocasiones, es ¿por qué se siente tan seguro Adán Augusto López? Claro, existe una evidente protección por parte de Andrés Manuel López Obrador, pero creo que en su egoísmo político de estos dos personajes de Tabasco, de Grupo Tabasco, vamos a decirlo, no entienden precisamente que están dañando a su propio movimiento. Ya hay una fragmentación clara en los grupos internos de Morena porque Adán Augusto no quiere dejar su cargo como coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Está dañando la propia credibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, hay varias piezas políticas que no están encajando con lo que tanto pregonan, ¿no? Con no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, que es parte de su eslogan político. Y aquí hay que decir algo muy importante también, ya para ir cerrando, si quieres, mi querido Jesús, el caso de Adán Augusto López, es que de alguna forma, dentro del gobierno de Sheinbaum, las irregularidades también de Adán Augusto López Hernández nunca fueron investigadas. En el pasado, por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que encabeza Raquel Buenrostro, que en algún momento también estuvo en la Secretaría de Hacienda. Tampoco lo hizo la Secretaría de Hacienda cuando estuvo enfrente
Rogelio Ramírez de la O, ni Pablo Gómez, ya lo hemos dicho, quien hasta agosto de este año fue jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hubo una clara intención del más alto nivel de proteger a este hombre y hoy vemos que pues su legado, su marca indeleble ya de corrupción y de nexos con el crimen organizado evidentemente está pesando al movimiento de Morena y es muy probable, como ya lo dijo él, que sea de un fuego amigo. Y voy a retomar las palabras que dijo Adán Augusto López. Ahora sí que no es posible, palabras más, palabras menos, no es posible que ahora resulte que el pato mayor le tire a las escopetas, dijo él. No sabemos si el pato mayor se refería a Claudia Sheinbaum o al propio fiscal o a Gers Manero o a Omar García Harfuch, pero él está muy confiado y hasta amenazó diciendo que él fue secretario de Gobernación y que, pues ahora sí como quien dice, yo también tengo información, tengo mis datos y si me van a chingar, yo también me los voy a chingar a ustedes. Entonces, esa amenaza parece velada y yo creo que hay que tenerle también sí, hay que tomar cierta distancia en el caso de la política, porque nada es fortuito y nada es casualidad, de que muy probablemente en una patada de ahogado, Adán Augusto pues sí revele cosas hasta de la propia presidenta de México, Jesús. Pues es que en el amor y en la guerra se vale todo, mi querido José Luis, y en este caso creo que estamos en la guerra de un partido político que lucha por sobrevivir ante su propia, y que se está ahogando ante su propia sangre de corrupción. No hay la menor duda de los grados de corrupción. Aquí ya nada más estamos al punto de ver hasta qué nivel la presidenta Claudia Sheinbaum va a tolerar la corrupción. Si va a ser omisa como Andrés Manuel López Obrador y si su sexenio quiere que se tome como una muestra de continuidad para la corrupción y para la impunidad, así va a ser. Pues también tiene la posibilidad de quitarse a estos políticos que te digo, en este caso se quita a Adán Augusto, y aquí hay una carambola bien interesante, José Luis. Mira, si Claudia Sheinbaum, a final de cuentas, haciendo como la que no sabe, termina por presionar a Adán Augusto para que deje el Senado, le queda el Senado libre para que sigan sus iniciativas pasando como deben de ser, con el control de la presidenta, para que no vuelva a pasar nunca más como aquello que le hicieron con la ley de nepotismo y con la ley de Ajá. la no reelección. O sea, la presidenta creo que podría ser también, no creo que esté jugando tan hábilmente, la verdad, porque la presidenta la mueve más el sentimiento de amor a López Obrador que el sentimiento de responsabilidad con la nación. Yo creo que la presidenta pudiera ser que si está jugando con algo de habilidad es porque Omar García Harfuch es el que está detrás y es el que quiere chingar a Adán Augusto López Hernández. Porque si quitan a Adán Augusto López Hernández, hay que recordar una cosa también aquí, querido José Luis. Adán Augusto López Hernández, o más bien Omar García Harfuch, la trae atravesada con Adán Augusto, porque acuérdate que Adán Augusto es el que no ha querido que pase la ley que le permite una policía a Omar García Harfuch. Hasta hoy Omar García Harfuch no tiene policía. Ahí en un recovequito de la ley que porque tiene derecho al manejo de la información de inteligencia del país, con ese recoveco está formando poco a poco su policía que se llama Unidad Nacional de Operaciones, la UNO. La uno. Y ahí va poco a poco la UNO, poco a poco formándose, hoy 43, mañana 124 alumnos, 24 cadetes más. Poco a poco ya va por ahí formando casi como 1,500 nuevos policías, pero no tiene una policía porque Adán Augusto, siguiendo las instrucciones de López Obrador, no quiere darle una policía a Omar García Harfuch, porque ahorita Omar García Harfuch para hacer un operativo, como no tiene policías, tiene que recurrir a elementos del Ejército, de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia o de la Fiscalía General de la República, todos Y de la controlados, Guardia. o de la Guardia Nacional, perdón, sí, todos controlados por la gente de Andrés Manuel. Entonces, lo que García Luna necesita para hacer su operatividad y poderse colocar las medallas que quiere colocarse en la lucha contra el narco, contra la delincuencia y contra la violencia en el país, pues es una policía. Y esa García policía Harfuch. sí, dije Dijiste Omar García Luna. No Ah, dijiste no, García perdón, Luna, pero pero es casi lo mismo, pero es casi lo mismo. es lo que te iba a decir, te traicionó el subconsciente, Me pero es traicionó el García subconsciente. Harfuch. No, García Harfuch, perdón, García Ajá. Harfuch. Ujú. Entonces, lo que García Harfuch requiere es una policía y esa policía no se la ha querido dar a Adán Augusto. Entonces, aquí
pienso que puede ser la venganza. Decir, no me la quieres dar, pues déjate chingo y te voy a quitar. Y lo van a quitar. O sea, es cuestión de días y de tiempo nada más para que caiga Adán Augusto. No hay forma de que se pueda sostener. México tendría que ser un país muy, muy agachón para no exigir de manera clara la salida. Fíjate nada más, ya no la comparecencia ante el Ministerio Público, la salida de Adán Augusto López Hernández. ¿De qué niveles será la impunidad en el país? Que ya lo que queremos ya no es, ya si no lo quieren meter a la cárcel está bien, nomás con que se vaya del cargo. Imagínate nomás en qué pinche nivel hemos caído. Bueno, el caso es que, insisto, Omar García Harfuch es el autor de todo esto y es el que está y es el que va a terminar sacando a Adán Augusto López Hernández por no haberle dado su propia policía a Harfuch. Hija, fíjate, dices ahorita que cómo nos conformamos con que aunque sea ya no esté en el cargo, y me recordó al caso de Félix Salgado Macedonio, que lo bajaron de la candidatura, se queda su hija Evelyn Salgado, pero al final el que gobierna, al menos de facto, pues ya es este hombre acusado también de algunos casos de abuso, ¿no? Sexual. Entonces, bueno. Vamos a dejar ahí el caso, mi querido Jesús. Vamos a esperar a ver qué novedades hay con esta cuarta transformación, a ver qué tal. Y hablabas justamente de un tema muy interesante que salpicaría y data del tiempo, de la era de Sergio Carmona Angulo, el rey del Huachicol. Y fíjese usted que nos está escuchando en esta transmisión en vivo, si lo está viendo en vivo en estreno o en repetición. Hubo un apagón masivo en la península de Yucatán que dejó sin electricidad el pasado viernes 26 de septiembre a miles, pero miles de usuarios en Yucatán, yo diría millones. Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y generó afectaciones, ya decía yo, en el sector doméstico, comercial y sobre todo turístico en la región, que es de lo que se vale prácticamente la economía de estos 3 estados de la República. Y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la causa fue una falla en una línea de transmisión de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, y aclaró en ese momento que las plantas de generación se encuentran en operación normal. Eso fue lo que dijo la presidenta, y la secretaria de Energía, Luz Helena González, dijo que la interrupción ocurrió cuando realizaban trabajos de mantenimiento y que la falla afectó a 9 centrales de operación que generan un total, dijo más bien, de 2,174 megawatts. Y aquí hay algo muy interesante. Ya anticipaba mi querido Jesús Lemus que estos mega apagones pues tienen una razón de ser más relevante que una simple falla, como reportaron tanto la presidenta como la directora, la secretaria de Energía. Más de 2 millones de mexicanos fueron afectados por esta prolongada suspensión del servicio de energía. Ya lo decíamos, hoteles, casas, restaurantes. Y esto no es un problema de mantenimiento en las redes. Hay algo que se denomina, y deben de saberlo ustedes, como tiro de carga en este argot, digamos, energético, que tiene que ver cuando le quitas la energía a una región para dársela de manera temporal a otra que demanda más energía, valga la redundancia. Es decir, quizás en la Ciudad de México le vamos a quitar a ciertas alcaldías el suministro de energía eléctrica para dárselo al Estado de México en las zonas que colinden con estas alcaldías porque tienen más demanda. Entonces, como que van haciendo transferencias de energía, ¿no? A esto se le llama un tiro de carga. Entonces, en el momento que se opera este tiro de carga con estos estados, el sistema colapsa. Y aquí hay que decir algo muy interesante. Hay una gran mentira, hay una gran farsa detrás de lo que dice la CFE y la presidenta de México. La realidad es que hay un contrato por ahí que se ha hecho bastante público de $300 millones, mi querido Jesús, que se le otorgó a una empresa conocida como Mexicali Turbine. Y esto era para sortear precisamente la crisis que se veía venir en estos estados de la República. Esta empresa tiene mini plantas, vamos a decirlo así, generadoras de energía que debieron de haber entrado en operación desde hace ya muchos meses y al día de hoy pues no funcionan, tienen fallas técnicas, y esto viene a raíz del contrabando. Van a decir, ¿qué tiene que ver esto con el contrabando de diésel? O ahora vamos a decirle ya guachidiesel, como lo hemos mencionado aquí en este podcast.
Pues debido a la escasez precisamente, mi querido Jesús, del guachirizel en estos tiempos oscuros que ya referías tú durante la era de Manuel Barlet Díaz, un connotado político e ilustre caballero de la Cuarta Transformación, pues en estos tiempos, obviamente con el aval de Andrés Manuel López Obrador, se creó esta red de contrabando de huachicol, que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, que operaba desde Texas hacia México, y vimos también este buque gigantesco que tú hablabas hace 2 episodios del Prop-John Challenge, o del Challenge Prop-John, que pues traía diésel, y este era bastante interesante porque si lo compraban a 4 pesos el litro, mi querido Jesús, a la CFE se lo llegaron a vender hasta en 21 pesos el litro, es decir, haría utilidades gigantescas que le permitían pues tener esta red de suministro a la CFE. ¿Y a qué voy con todo esto? Que este guachidiesel era el que operaba y el que con Pemex pues se lograba ingresar por parte de la CFE, y con este ataque o combate que ha hecho Mar García Harfuch para cesar o para disminuir el contrabando de guachirizel, pues ahí es cuando la CFE se ve un poco mermado en su suministro para estas mini plantas energéticas que requieren precisamente de diésel. Entonces, cuando no hay diésel, cuando ya se ha coartado o cooptado o cortado esta red por parte del gobierno federal, en este caso Mar García Harfuch, vemos que ha habido pues inconsistencias en el mantenimiento, insisto, de estas mini plantas de energía para dar este suministro eléctrico a otras regiones. Por eso decía Jesús que están intentando entrar con otro tipo de suministro energético y ya no quieren hacerlo con diésel, sino que combustóleo de contrabando o de baja calidad, inclusive con las quemas de carbón que ahora prefieren regresar décadas atrás para provocar pues que haya un abastecimiento en estas redes de suministro eléctrico. Mi querido Jesús, los apagones no son producto de la falla, sino de la escasez del contrabando de diésel que permitían el abastecimiento de las mismas, más bien. Totalmente de acuerdo. Y como te decía, ese esquema de robo de comprar combustible robado para hacer operar a la Comisión Federal de Electricidad y que nos llegara la electricidad a nuestras casas, pues es un esquema bastante viejo que ya traía Manuel Bartlett Díaz, que había trabajado, te digo, con el carbón, con Armando Guadiana, el senador de Morena que murió, que por cierto, la senaduría se la heredó a su hija, nomás para que veas cómo es la Cuarta Transformación. Pero ahí está la hija, que también tiene la Comisión de Minas y de Recursos Naturales del gobierno en la Cámara del Senado. El caso es que es ese tipo de porquerías, pues, que se dan dentro de la Comisión Federal de Electricidad. No hay un ente en México. Ahora entendemos la razón del presidente de la República de quitar los órganos autónomos para que no hubiera una investigación, para que no hubiera, para empezar, un poder judicial autónomo, para empezar, un Instituto Nacional de Acceso a la Información que nos permitiera a quien quisiera consultar informes de la operación del gobierno, pues lo pudiéramos hacer. No hay forma de saber eso porque además la Comisión Federal de Electricidad, cuando solicitas información, todo ya es de seguridad nacional y todo ya está testado, ya todo está reservado, ya no puedes tener acceso a la información. Entonces, pero tenemos estos casos que evidencia claramente con elementos de prueba, evidencia cómo fue la corrupción dentro de la Comisión Federal de Electricidad, que fue, te digo, de lo más bollante y que, por cierto, en estos días, y seguramente hoy, mañana, va a tronar un caso, mi querido José Luis, que tiene que ver con los contratos que hizo Manuel Bartlett, hablando de la Comisión Federal de Electricidad y hablando de la Sedena, con los contratos que hizo la empresa, bueno, una empresa de transportación de personal que se llama se llama Aeronaves Especializadas en Transportación Aérea SADCB, que lograron contratos con Manuel Bartlett por 913 millones de pesos para el transporte del personal. Pero eso no es todo. Esta empresa que se llama Aeronaves Especializadas en Transportación Aérea SADCB, que la contrató Manuel Bartlett Díaz para que transportara personal de la Comisión Federal de Electricidad, pues es una empresa que está ligada justamente a sus familiares, a su esposa, a su hijo, y que pues le benefició económicamente tanto. A mí me da la idea de que este caso que le estoy comentando, que no tarda ya en brotar en las redes sociales y en brotar
en medios de comunicación independientes, no me da la idea de que también es parte de una estrategia urgente para quitarle la mirada a Adán Augusto López Hernández, ¿eh? ¿Y esto por qué? Porque esta información está saliendo justamente, esto que te estoy diciendo, de la empresa que transportaba por helicóptero a personal de la comisión y que Bartlett la contrató en 913 millones de pesos, esto está saliendo de la Secretaría Anticorrupción. Sí. Entonces, como a los perros, ¿no? Para que suelten un hueso, les das otro hueso. Y así nos están tratando a la población en el gobierno federal. Ya suelten el hueso de Adán Augusto, cabrones. Ahí les va otro. ¿A quién? Pues al más caduco de la Cuarta Transformación, a Manuel Bartlett Díaz. Entonces, este también va a ser un escándalo en los próximos días, pero que a final de cuentas, si somos inteligentes, no tenemos por qué quitar la mirada del caso Adán Augusto, aunque sigamos viendo el caso de Manuel Bartlett Díaz. Totalmente, creo que nos están dando un caso tras otro para olvidarnos precisamente del más boyante y del que podría tener mayores ramificaciones como precisamente de la CFE, que hablaba yo del tema del guachidiesel. Y nada más para cerrar este punto, mi querido Jesús, del tema del guachidiesel, recordarle a la audiencia que gran parte de esta operación de barcos y transportación de millones y millones de litros de guachidiesel pues eran precisamente de Andy López Beltrán, ¿no? Que junto con sus amigos crearon desde Tabasco toda una red precisamente de complicidades para dominar el suministro de diésel a la CFE. Y hay diferentes investigaciones que se han hecho públicas, que tú has mencionado también, referente a esta estructura que operó durante el obradorato, ¿no? Cómo se fortaleció esta actitud delincuencial en los más altos niveles, es decir, cómo inclusive del que hablamos en el episodio pasado, amiguísimo cercano del Tokyo Boy, Amílcar Olán, es que por ahí nos decían no es Almícar, es Amílcar, nos equivocamos, creo que o mencionábamos el apellido, pero está medio raro. Amílcar es el mismo personaje del que hemos hablado. ¿Cómo dicen que es? ¿Cómo? Amílcar Olán. Es Amílcar. Nosotros decíamos Almícar, creo, o dijimos en algún par de ocasiones Almícar, pero es Amílcar. Es igual, es el mismo güey. pelado. Sí, entonces muy cercano a Andy López Beltrán, precisamente que se hizo millonario instantáneo en el sexenio pasado, despachando, ustedes lo saben, desde uno de los hoteles más lujosos de la capital, y precisamente él habría orquestado toda esta red junto con Andy López Beltrán, y es por ello que no quieren que caiga Dan Augusto López, porque No. sería prácticamente la caída del Tokyo Boy, de su papá y de todas las aspiraciones presidenciales que pudo haber tenido, que tiene todavía el ingenuo de López Beltrán. Entonces, me parece interesante lo que mencionas y claro que va a estallar una nueva bomba ahora con este hombre, Manuel Bartlett Díaz, que bueno, desde vinculado a muchos de los casos más emblemáticos en México de corrupción, de violencia, de saqueo y bueno, el más notable evidentemente esta operación para el secuestro, tortura y asesinato del exagente de la DEA, Enrique Camarena, el Kiki, en 1985. Entonces, pues yo creo que la trama de esta narcopolítica, mi querido Jesús, no tiene parangón. Vamos a ver cómo se va maquetando toda esta estructura criminal. Y vamos a ver si dentro de estas tramas también en la península, algunos gobernadores como Mara Lezama en Quintana Roo, Joaquín Díaz Mena en Yucatán, Laida Sansores en Campeche y el propio Javier May en Tabasco, pues también están involucrados en estas tramas porque no es posible que ellos de alguna manera sean omisos a esta realidad evidente que los está salpicando en sus administraciones estatales, ¿no? Exactamente, pues ya no hay, yo creo que ya no le veo salida más que lo que te decía. Claudia Sheinbaum tiene que tomar la decisión ya pronto, rápido. ¿Qué signo quiere darle a su administración? Ahí está, la mesa está puesta. Fíjate que yo lo platicaba hace unos días justamente con nuestra querida Sofía Pacheco, una gran periodista de Tamaulipas, que decíamos, pues es que periodísticamente ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ya hicimos la denuncia, ya señalamos en medio, hicimos el trabajo, porque mucha gente dice, ¿por qué no pones aquí? Como hay mucha gente idiota, ¿no? Que viene y dice, ¿por qué no pones la denuncia? Porque no es función del periodista poner denuncias. La función del periodista es hacer la denuncia pública, exponerlo públicamente el tema que está oculto y hasta ahí. Si quiere actuar el gobierno, que actúe. Si quiere actuar la sociedad, que actúe. Lo demás es intrascendente. Para nosotros, los periodistas, cumplimos con hacer público los hechos que están pasando. Así de fácil. Nosotros no tenemos que andar poniendo denuncias ni nada. Esa no es función de nosotros. Para eso está el Ministerio Público.
punto, que debe actuar de oficio. Pero, volviendo al tema, ahí está la denuncia, ya hemos cumplido periodísticamente, creo que México debe depreciarse algo en México, el trabajo de la prensa, que es el que Sí. está sacando a flote lo que no están haciendo los políticos de oposición a la Cuarta Transformación, y no lo hacen porque también están hasta el cuello de mierda, ¿sí? Sí. Por eso, imagínate, un Alito Moreno, un Marco Cortés, pues ¿cómo pueden ponerse a denunciar corrupción si son parte de la corrupción? Entonces, aquí el trabajo que estamos haciendo los periodistas creo que está en su punto. Nosotros estamos denunciando, ahí está, sobre el caso de Adán Augusto, sobre el caso de la Comisión Federal de Electricidad, sobre el caso de la red de Huachicoleo, ahí está. Hemos hecho nuestro trabajo de investigación, nuestra labor. Si Claudia quiere actuar, qué chingón. La historia se lo debe de reconocer un día. Si Claudia no quiere actuar, qué chingón. La historia debe de reconocerse también un día. Entonces, nosotros debemos estar tranquilos por ese lado, querido José Luis. Estamos Sí. cumpliendo cabalmente con nuestra sociedad, con nuestro tiempo, con nuestro compromiso sobre todo. Si no quiere actuar el gobierno, pues ya depende de él. Lo periodísticamente humano ya se hizo. Ya lo demás ya no depende de nosotros. Depende también de cuánto silencio esté dispuesto la gente a soportar, de cuánto latrocinio estén los mexicanos dispuestos a seguir cargando en sus lomos, o de también de cuánta dignidad están dispuestos a dejar tirada en la calle, ¿no? Cada vez que dicen arriba Morena, viva la Cuarta Transformación. Ya sea depende de No. cada quien. Nosotros creo que hemos hecho lo correspondiente y lo adecuado, mi querido hermano. Pues mira, ya justo ya está puesta pongan la denuncia, ya interpusimos la denuncia vía reportajes, investigaciones, Exacto. libros. No nos corresponde acudir a un ministerio público ni hacerla de fiscal. Somos sí fiscalizadores del poder público, pero no tenemos la obligación de asistir a estas instancias legales para denunciar, porque no es nuestro trabajo, ¿no? Nosotros no queremos tomar esa clase de partido. Y de refilón, ahora sí que de colofón, algo rapidito antes de que se nos acabe el Ah, tiempo para sí. no alargar este episodio, mi querido Jesús. ¿Recuerdas que en mayo del 2025, hace unos meses, le retiraron la visa a la gobernadora Marina del Pilar y a su esposo Carlos Torres, flamantes personajes también prístinos en cuanto a moralidad se refiere? Pues ahora creo que el diputado federal Mario López Hernández, también conocido como La Borrega, se puede sentir un poquito tranquilo porque no, ahora sí que ya no es el único al que le revocaron su visa en Estados Unidos. ¿Cómo ves este caso de este hombre que fue detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza alrededor de 15 horas y le dijeron, órale, sáquese, ya no tiene visa, mi chavo? Pues fíjate que la Borrega, que no se nos olvide, la Borrega hoy será flamante diputado por parte del Partido Verde Ecologista de México, aliado a Morena, está muy bien cobijado justamente allá en la Cámara de Muy bien. Diputados, pero que no se nos olvide que cuando fue alcalde de Matamoros, pues tenía nexos, no digo que muy extraños, muy claros, nexos muy claros con el grupo de Ociel Cárdenas Guillén. Entonces, él, recordemos, la Borrega fue un operador de Eugenio Hernández. Sí, Pues claro. Eugenio Hernández está demostrado, comprobadísimo judicialmente, su corrupción y sus nexos pues con los grupos criminales allá que operan en Tamaulipas. Entonces, la Borrega, que el pasado fin de semana quiso ir a echarse unos taquitos allá a McAllen, pues que me lo detienen y duró 14 horas en investigación por parte de los gringos ahí en la oficina del CBP, le llaman. No Ajá. sé qué será, pero de la oficina del CBP. El caso es Sí, que de aduanas y protección la aduana, fronteriza, ¿verdad? sí. Sí, sí, sí. Bueno, allí en la oficina de la aduana, allí estuvo detenido 14 horas y no sabemos todavía cuál fue el interrogatorio al que fue sometido, qué le estuvieron preguntando, pero por supuesto que el gobierno norteamericano está muy atento en cuanto a la criminalidad de algunos funcionarios allá pues no nomás digo de Tamaulipas, ¿no? Hay que ver cuántos de acá de otras partes del resto del país se atreven a cruzar ahí la frontera para que los metan a una etapa de inquisición y les traten de hurgar en el pasado. El caso es que la Borrega es un personaje que en el argot popular pues está asociado con los grupos del crimen organizado. Y no lo digo yo, no lo dicen las investigaciones que abrió la Fiscalía General de la República y que abrió en su momento también la entonces Procuraduría General de la República, pero fue un operador, él fue un operador de este señor de Eugenio Hernández, Bueno, pues, cuando reinaba verdaderamente a mayores proporciones
el narcotráfico allá en Tamaulipas. Y esto solamente nos demuestra pues una cosa, mi querido José Luis, que la clase política mexicana sigue bajo observación, bajo la lupa del gobierno norteamericano, de la justicia norteamericana, pero ¿cuándo pues la justicia mexicana va a hacer su trabajo? ¿Por qué no hacen algo? Mira, Enrique Peña Nieto, que era un corruptazo, metió a la cárcel a 7 gobernadores. Ya llevamos 7 años de Morena. No hay un solo pinche presidente municipal ratero, y te los cuento cuando quieras. Un presidente municipal no hay, diputados locales no hay. O sea, bandidos sí los hay, pero no en la cárcel ni sometidos a proceso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando pues con este gobierno de la Cuarta Transformación? Por más que quieras tú tener un acto de fe hacia estos cabrones, no puedes porque al final de cuentas queda en evidencia que protegen a lo más corrupto de la clase social en México. No, y el caso de que protegen a la clase más corrupta de México precisamente es La Borrega, que fue, ya referías tú, alcalde de Matamoros en 2 periodos consecutivos, coincidió con la administración de López Obrador del 2018 al 2024 y en 2024 obtiene esta diputación federal por el Partido Verde, pero tan protegen a lo más ominoso, lo más truculento de la clase política, que la gestión precisamente de La Borrega por parte, no lo digo yo tampoco, y si quieren datos, mis queridos monos, ¿cómo dices? Mononeuronales, changos mononeuronales de la 4T, la Auditoría Superior del Estado en Tamaulipas, mi querido Jesús, en la cuenta pública del 2020, detectó irregularidades por 95.2 millones de Sí. pesos en la administración de La Borrega. Solo 13 millones de esos 95 fueron solventadas y aunado a ello en 2021 reabrieron expedientes por falta de auditoría, ¿no? De acuerdo a la ley, y reveló inconsistencias ahora por 558 millones de pesos no documentados, solamente 26.5 millones y también, perdón, 26.6 millones sin aclarar. Entonces, a ver, hay una gran cantidad de dinero también que falta en el erario de Matamoros durante la administración, las 2 administraciones consecutivas de La Borrega. Hay demolición de un estadio municipal que terminó como campamento migrante, la construcción fallida de 2 polideportivos presupuestados en 140 millones de pesos. Es decir, lo mismo de lo mismo, se clavan la lana, desvían el dinero, no reportan gastos y de repente dicen, tengo una herencia, mi papá me dejó, yo lo Ándale. trabajé, es que yo hago labores de campo y vendo cabezas de ganado desde que tengo 1 año, por eso sí cuadran los gastos. Puras estupideces, mi querido Jesús, y este es otro caso más del canal, así que del canal de la corrupción de Morena. Ahí están los datos. Ahí están los datos, mi querido José Luis, y pues a ver, como insisto, ya lo que diga la presidenta de México, a ver qué es lo que se anima a hacer. Por lo pronto, ahí le seguimos dando la pauta y es gratis además. Aquí sigan pues nuestro canal en YouTube, mi querido Jesús, que se suscriban a Narcomundo, el podcast, aquí para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas historias. Recuerden que tenemos 2 episodios, lunes y jueves a las 9 de la noche. Siempre es un deleite estar contigo, mi querido Jesús. Por favor, invita a la gente a que te siga también en tus redes sociales, por favor. Claro que sí, invitar a toda la audiencia que nos sigan. Yo estoy en mi canal de YouTube todos los días en la mañana, en punto de las 9 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, en mi canal de J. Jesús Lemus, en el Postmortem Informativo. Hay alguna revisión de los temas más importantes que pasan en el mundo informativo y pues con mucho gusto siempre lo hago porque tengo también de la audiencia más inteligente que puede haber en las redes sociales. Es de que si me siguen ahí en mi canal, estoy publicando estos podcasts que hago con José Luis, que me hace aquí el paro y el favor de esta plática. Yo las publico los días sábado y el miércoles. Entonces, ahí andamos. Entonces, para que vean ahí, que nos echen la mano, pues, que nos tiren paro. Y ahí, a todo lo que da. Y también, como siempre, José Luis, si anda la gente por las librerías, pues tú y yo también hacemos periodismo en libros. Hay que recordar a la gente que somos periodistas de la corriente de periodismo en libros. Y mi más reciente libro es el libro de La Guerra del Litio, que tiene que ver cómo se está saqueando el país, los recursos naturales en sociedad del narco, la Cuarta Transformación y los empresarios mineros. Entonces ahí también me encuentran en las librerías, mi querido hermano.
No, pues ahí está, si se queja de que no hay contenido de calidad, perdone que lo digamos nosotros, pero tiene hasta para llevar, ¿no? Si trae su topper, aquí le damos hasta para llevar. Entonces, ahí para que lo tenga en consideración, mi querido Jesús, siempre es un gusto estar contigo. Gracias por tu generosidad, tu apoyo y sobre todo, como lo digo todos los días, que tenemos la oportunidad de platicar, inclusive de forma privada. Gracias por tu conocimiento. Te mando un gran abrazo, gracias por este episodio. Abrazo, gracias. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales, J. Jesús Lemus o Lemus Barajas, @Montenegro J. Luis. Nos encuentra en libros, siga su canal y bueno, ya sabe todo el medio que tenga, suscríbese y active la campana para que le llegue la notificación y disfruten de estas historias del mundo del Lampa. Gracias, nos escuchamos el jueves en punto de las 9 aquí en Narcomundo, el podcast.